Muy buenas tardes para todos. La verdad nos complace a esta hora, 4:14, pedirles a ustedes disculpas por el tiempo de demora. Es de verdad muy importante para la Cámara de Comercio de Cúcuta y para todo nuestro tejido empresarial contar con un webinar, con una discusión, con un diálogo tan importante y con panelistas tan conocedores y tan influyentes en el tema que hoy vamos a tratar, entendido esas claves que son idóneas para la recuperación económica de nuestro departamento, una vez, permítanme, con el favor de Dios, superar nosotros la crisis. Hoy debo darle gracias a cada uno de ustedes, nuestros amigos empresarios, comerciantes y emprendedores que se conectan hasta ahora, más de 79 participantes. Agradecer enormemente a todo el equipo de la Gerencia de Gobierno y Asuntos Internacionales, liderada por su gerente, la doctora Xiomara Botía. Por supuesto, a los colaboradores que están tras bambalinas en la mesa de ayudas, IP Service. Y quiero entonces iniciar dándole un fuerte y caluroso saludo cameral a nuestros panelistas. Quiero iniciar entonces dándole un saludo de bienvenida a la doctora Elena García. La doctora Elena García nos acompaña el día de hoy. Ella es vicepresidente general del Consejo Privado de Competitividad. A su turno a la doctora Mariluz Escobar Rivera, consultora del programa de gobernabilidad regional de USAID, al doctor Mario Zambrano, director del programa Cúcuta ¿Cómo vamos? Y en un cambio de último minuto, pero no menos importante, agradecerle la atención que ha tenido hoy la doctora Patricia Yáñez, quien es la líder del equipo de regiones de la Dirección de Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En ese orden de ideas, muchas gracias y queríamos entonces nosotros dar inicio a esta conferencia. Quiero entonces concederle el uso de la palabra a cada uno de nuestros panelistas para que se presenten y podamos nosotros entonces dar cordial inicio a esta actividad. Doctora Elena, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a la Cámara de Comercio de Cúcuta y a USAID. Pues muy buenas tardes a todos los participantes. Gracias por unirse a esta conversación. Espero pues que todos estén bien y sus familias también. Y bueno, pues con mucha expectativa de cómo pensamos hacia adelante la reactivación económica. Perfecto, muchas gracias, doctora Elena. Doctora Mariluz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Para el programa de gobernabilidad regional de USAID es un gusto participar de este panel en el que se van a discutir aspectos muy importantes para la región, como programa que tiene un trabajo bien importante que se desarrolla no solamente en el norte de Santander, sino también en La Guajira y en Arauca. Pues es fundamental que podamos reflexionar acerca de estos aspectos y proponer acciones para que efectivamente la reactivación económica de la región sea pronta y sea muy efectiva. Doctora Mariluz, muchísimas gracias. Doctor Mario Zambrano, un gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Primero que todo, agradecer la invitación a la Cámara de Comercio, al doctor Santaella, a Xiomara, y pues aportar desde la mirada que tenemos de territorio y de ciudad, desde el proyecto Cúcuta ¿Cómo vamos?, donde también la Cámara de Comercio, la Universidad Libre y Diario La Opinión son protagonistas, al igual que la Fundación Corona, y sobre todo botar, digamos, líneas específicamente de lo que tenemos que hacer ahora en el corto plazo y posiblemente también en el largo plazo, porque parece que el reto es bastante grande. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Mario. Y doctora Patricia Yáñez, muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes para todos. Agradezco esta invitación en nombre del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con la intención de poder aportar a
este territorio desde la mirada del gobierno nacional y, por supuesto, con todo el interés y el compromiso para que podamos entre todos sobrellevar esta situación a la que nos hemos visto abocados. Doctora, muchísimas gracias. En ese orden de ideas y para dar ya inicio a nuestra actividad, vamos a iniciar nosotros con las preguntas. Hoy me corresponde una tarea importante y es moderar este importante panel de profesionales que hoy nos acompañan, tanto de la sociedad civil y de la academia, como del Ministerio Industria, Comercio, Industria y Turismo, y por supuesto también a nuestro gran aliado, USAID. En ese orden, quisiera preguntarle a la doctora Elena García, vicepresidenta general del Consejo Privado de Competitividad, desde su punto de vista, doctora Elena, y hechos los análisis macroeconómicos del caso, las encuestas que nos han presentado, los estudios que se han presentado, ¿cuáles considera usted que son esas consecuencias económicas del coronavirus que podrían terminar afectando indudablemente no solamente a los empresarios del país, sino principalmente a los de Norte de Santander? Claro que sí, Héctor. Pues tengo una pequeña presentación. No sé si estás de acuerdo en que se las muestre. Claro, por favor, muy amable. Claro que sí. Vamos a hacer didáctico hoy este webinar y que en realidad pues todos los 80 participantes que nos acompañan podamos participar de una manera muy activa y respetuosa. Esta es una presentación corta, pues con dividida en dos secciones. La primera es, pues, cómo estamos y qué proyecciones de crecimiento hay para el país. Y la segunda parte es ya, pues, específicamente los retos de la reactivación económica. Entonces, sobre esta primera parte, pues voy a ir relativamente rápido, pues porque todos creo que todo el tiempo estamos como bombardeados con esta información. Y es, pues, el reto que presenta el COVID-19 y es, pues, sus efectos económicos, ¿cierto? Entonces, hay unos efectos directos en los sistemas de salud en la medida en que hay una carga extraordinaria y no tenemos recursos suficientes para atender a los casos graves que llegan a buscar atención. Y esto además, pues, acentúa las desigualdades de acceso y de calidad, pues, que tienen diferentes integrantes de la sociedad. Pero entonces las medidas para reducir esos efectos directos, como es el autoaislamiento, la cuarentena, el distanciamiento social, pues tienen efectos indirectos sobre la oferta y la demanda. Y es ahí donde se conecta esta parte de la pandemia con su impacto económico. Entonces, por un lado tenemos menor actividad productiva y por otro lado, pues mayor desempleo ligado a esa menor actividad productiva. Y esto lo que es, pues que no podemos perder de vista es que está pasando a nivel mundial. Entonces, esta desaceleración mundial hace que estos dos efectos pues se acentúen aún más. Y le sumamos además volatilidad de mercados financieros, problemas de liquidez, acumulación de deuda. Entonces, en el corto plazo, pues, ¿qué podemos esperar? Pues mayor desempleo, menores salarios e ingresos. Esto, como consecuencia, tendrá aumentos en la pobreza y en la pobreza extrema. Y para el sistema de salud, porque finalmente, aunque logramos reducir esos efectos directos, pues claro que habrá también efectos sobre el sistema de salud, pero también hay unos efectos de mediano y largo plazo, y que es llevar, y esto es lo que queremos evitar en la medida de lo posible, pues quiebras de empresas, reducción de inversión privada, el menor crecimiento económico, menor integración en cadenas de valor y pues el deterioro de capacidades productivas y de capital humano. Entonces esto simplemente es la fotografía de dónde estamos. Y lo que vemos es que las proyecciones de crecimiento económico se han ido reduciendo conforme se extiende la pandemia hacia un escenario de recesión mundial. Entonces, lo que vemos es, en enero, cuando esto, pues las noticias que nos llegaban eran solo de China, cómo va creciendo la expectativa de crecimiento global por el impacto de China, después llega Europa, después llega el resto de los países y finalmente vemos un impacto mundial donde lo que se espera es una reducción del crecimiento entre 3 y 4%. Para países como Colombia, la situación se agudiza por el choque de caída de los precios del petróleo, pues esto lo vimos además de manera un poco increíble en los últimos 2 días. Y aunque lo que vamos a ver es, probablemente se estabilice el precio del petróleo y no veamos este precio negativo que estábamos viendo hace un par de días, lo que sí es cierto es que la desaceleración económica a nivel mundial ha reducido la demanda de petróleo en cerca del 30%, por un lado. Y por otro lado, los países de la OPEP no habían logrado llegar a un acuerdo, lo que
mantuvo la sobreoferta en la producción. Entonces teníamos sobreoferta y una contracción en la demanda, que es lo que causa estos precios bajos. Y claro, en la medida en que los países van reactivándose, esa demanda por petróleo pues se recuperará también, pero pues no sabemos cuándo, y con el stock que ahorita se está acumulando, pues no sabemos cómo va a responder el precio, ni en qué momento del año, si es que hay esa recuperación del precio en este año. Por otro lado, pues la turbulencia en mercados financieros por la propagación del virus ha producido depreciación de la moneda en países emergentes. Entonces, aquí vemos pues diferentes países. En Colombia, pues la tasa de cambio alcanzó máximos históricos, superando los 4.000 pesos por dólar, seguimos en ese rango. Y esta depreciación pues encarece importaciones, afecta cadenas de suministro y el consumo y pues genera presiones inflacionarias. En consecuencia, las proyecciones de crecimiento de Colombia para 2020, que a principio de año estaban cerca del 3,3%, se han ajustado a la baja. Y en esta tabla lo que muestro es de distintas entidades cómo son esas proyecciones. Y estas proyecciones pues se van ajustando también. Entonces hay algunas que son pues de hace más o menos 3 semanas, que eran un poco más positivas. Conforme avanza el tiempo, pues esas proyecciones se van haciendo más negativas. Y de hecho, por ejemplo, vemos las que salieron el lunes por parte de FEDesarrollo en 3 escenarios distintos, optimista, medio y pesimista, dependiendo cómo sea esa recuperación económica. Y pues aún la optimista es más baja que la de otros organismos internacionales. Y pues obviamente mientras más recientes son estas proyecciones, pues van incorporando la última información y los efectos que ya estamos viendo y sintiendo de la desaceleración económica. Ahora bien, estas proyecciones de crecimiento para el 2020 pues no son particularmente alentadoras. No está de más decir que Colombia está mejor que otros países. O sea, de acuerdo con la CEPAL, que es menos 2,6% de crecimiento para el 2020, de hecho es de los países de la región a quienes mejor les va. Hay otros países como Chile, Perú, donde la expectativa de crecimiento es del menos 4%, o de México o Argentina, donde ya está cercana a menos 6%. Entonces, claro, no es que sea alentador el panorama, pero simplemente decir que Colombia al inicio de esta crisis estaba en una mejor situación que otros de los países. Y pues esperamos que esa mejor situación también nos ayude en la recuperación. Ahora, pues, ¿qué sabemos ya? ¿No? Entonces, indicadores líderes como demanda de energía ya reflejan esa desaceleración. Respecto a las primeras semanas de marzo, esto es lo que nos muestra XM, donde vemos construcción, alojamiento, información y comunicaciones, la barra azul. Aquí está el 0, o sea, todos están teniendo un crecimiento negativo en la demanda de energía. Explotación de minas y canteras, que es la azul fuerte. Servicios sociales comunales es el verde, y el naranja, que es el sector con mayor reducción en la demanda, que es la industria manufacturera, del menos 35%. Y esta reducción de demanda, que digamos que es un indicador que nos permite saber o acercarnos a qué está pasando con la actividad económica, pues obviamente varía por región. Antioquia y Centro son las regiones con mayor reducción de demanda, con un 21% y 20%. En el caso de la región Oriente, que es donde está el norte de Santander, pues la reducción es del 19%, o sea, está en este grupo con una fuerte reducción de la demanda. Y la mayor reducción de demanda en los no regulados, que básicamente es domiciliario y empresa e industria pequeña. Y pues percepciones de los ciudadanos reflejan los desafíos de la crisis. Esto también pues lo hemos visto en otras encuestas. Entonces tenemos, por ejemplo, información: usted o algún miembro de su hogar ha perdido el empleo en el último mes. Pues esta información es de hace 3 semanas. Habría que ver en nuevas encuestas esto cómo se va actualizando. Pero pues cerca del 40% respondían que sí, que alguien conocido ya había perdido su empleo. Con esta crisis de salud pública, ¿tiene usted dinero para pagar servicios públicos? 60% decían que no. ¿Qué es lo más negativo de esta experiencia de aislamiento preventivo obligatorio? Bueno, el encierro, la preocupación por la crisis económica, no tener ingresos. ¿Ha sentido que su empleo está en riesgo? 2/3 partes contestan que sí. Con esta crisis de salud, ¿tiene usted dinero para seguir pagando sus créditos? 72% responde que no. Y pues las
las emociones que están dominando en este momento a las personas es la incertidumbre y el miedo. Y esto obviamente es normal y es entendible. Y tenemos también que pensar en esa reactivación económica, cómo podemos pasar de este tipo de emociones negativas a emociones un poco más positivas, pues que nos ayuden a tener ese empuje y ese liderazgo. Entonces, ¿cuáles son los retos de la reactivación económica? Entonces, todos hemos visto este gráfico, ¿no? Entonces, tenemos estas dos curvas, la curva epidemiológica, donde necesitamos medidas de contención, como el aislamiento, el distanciamiento social, etcétera, para aplanar la curva y evitar esos costos en vidas, obviamente, y en el sistema de salud de los que hablábamos. Y tenemos también las curvas de pérdida económica, y es como un espejo, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues las medidas de contención tienen un costo económico que también hay que tratar de contener. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué hemos visto, por ejemplo, en la curva epidemiológica? Pues que tenemos un número relativamente bajo de casos, gracias a las medidas de confinamiento generalizadas. Aquí vemos la curva de Colombia, es más o menos plana, mientras que otros países de la región como Ecuador, Perú, Brasil, México, que está aquí, no se ve el rótulo, pero está pegado a Ecuador, o Estados Unidos, están duplicando su número de casos mucho más rápido que Colombia. Y esto obviamente es una muy buena noticia, y es que ganamos tiempo para prepararnos, para atender esos casos y para tratar de minimizar el contagio. Por ejemplo, datos que publica Google nos dice que los movimientos relacionados con distintas actividades, como puede ser recreación, ir a distintos lugares, en el país se han disminuido arriba del 70%. Esto nos dice pues, que en efecto el confinamiento ha ayudado a aplanar esa curva. Sin embargo, es urgente actuar en aplanar la curva de pérdida económica, porque a ese menor crecimiento proyectado del producto se suman impactos negativos en consumo, en inversión privada, en exportaciones, en importaciones, en la cuenta corriente del PIB y pues obviamente en el desempleo. Aquí lo que vemos, el número de arriba, estos son las proyecciones de FEDesarrollo que les mencionaba, donde FEDesarrollo presenta 3 escenarios según cómo sea esa reactivación, y esto es lo que es súper importante. Entonces, el número de arriba es el mejor escenario de reactivación para el 2020, donde esa reactivación se da en forma de V, es decir, venimos en una caída y rápidamente vamos a retomar. El segundo escenario es una reactivación en forma de W, donde tenemos una pequeña recuperación, pero probablemente tenemos, o sea, lo que ellos meten en su escenario es pensar que hay otra cuarentena generalizada que trae nuevamente una caída y ahí sí, pues una recuperación. Y el escenario que vemos abajo, o sea, ese intermedio de W no lo puse aquí en estos cuadritos, puse el mejor y el peor. Entonces el de abajo es el peor escenario, donde la reactivación es en forma de U. Entonces toma mucho tiempo retomar. Y entonces aquí lo que es fundamental es que de las acciones que se tomen en estos momentos, tanto para seguir aplanando la curva de salud, como para aplanar la curva de pérdida económica, dependerá en qué mundo estamos. Y esto pues es fundamental. O sea, un mundo con un desempleo de 16% es muy alto y es un reto enorme, pero un desempleo del 20% pues es aún más retador. Y esto, pues como mencionaba, pues puede tener efectos en pobreza. El DNP ya ha hecho algunas estimaciones donde estiman que la incidencia de pobreza podría aumentar de 2,2 puntos porcentuales a 7,3 puntos porcentuales por la pérdida de ingreso de los trabajadores informales principalmente. Igualmente, pues podemos esperar que siga aumentando el nivel de desempleo. Esta es una tendencia que ya venía desde antes de la pandemia. Y pues lo que todavía no tenemos datos para saber qué ha pasado con el desempleo en estos meses, pero probablemente lo que vamos a ver es un aumento significativo en el desempleo. Y esto pues ligado a alta informalidad laboral, como todos sabemos. Y no solo eso, sino el esfuerzo que está haciendo el gobierno por atender a las familias y a la población vulnerable en este momento tiene un costo fiscal de 1,8 billones mensuales. Y está llegando a cerca de 21 millones de familias, tal vez un poco más. Y esto está muy bien y esto toca hacerlo. El tema es, pues, cuánto tiempo más lo vamos a poder mantener, que no es menor. Entonces, ¿cómo avanzamos hacia la reactivación? Entonces, la estrategia propuesta por el gobierno nacional y en la que se viene actuando es, por un lado, tratar de lograr detección temprana y aislamiento focalizado. ¿Esto qué quiere decir? Que en vez de tener el aislamiento generalizado, sean solo aquellas personas que están
con la enfermedad, hagan la cuarentena. 2, aumento en prevención y capacidad del sistema de salud, justamente para que no haya ese desbordamiento, y la reactivación económica gradual, que son pues los anuncios y las acciones que hemos estado viendo. Ahora bien, hay retos en varios frentes para lograr esta reactivación como está pensada. En primer lugar, se necesita acompañamiento a los sectores que podrán empezar a funcionar para proteger la salud de los trabajadores y evitar nuevas cuarentenas generalizadas, lo que les mencionaba de esa posible recuperación en forma de W. Para esto, pues, ¿qué se requiere? Entonces, se está trabajando en los protocolos, es fundamental que se puedan cumplir, que se puedan verificar. El diseño de protocolos transversales, por ejemplo, en transporte público, entonces eso ya no le toca a los sectores productivos o a las empresas y sus gremios, sino a las alcaldías y a los gobiernos locales. En tercer lugar, la estrategia masiva de pruebas diagnósticas, de modo que podamos identificar rápidamente a las personas que están contagiadas sin síntomas en etapa temprana de la enfermedad, de modo que no contagien a más personas. Y obviamente, como les decía, eso ligado a la capacidad de cumplir el aislamiento focalizado. Y medidas de flexibilización laboral, específicamente pensando, por ejemplo, en el tema de turnos, que las empresas puedan funcionar de manera más separada en el tiempo para no tener a muchos trabajadores al tiempo realizando las labores. Un segundo reto es el apoyo a los sectores que aún no pueden reactivarse para proteger el empleo y el tejido empresarial. Entonces, estos son pues los apoyos que ya existen, los que están empezando a funcionar en estos últimos días y que van a tener que seguir en la medida en que esos sectores todavía no puedan funcionar de acuerdo a los lineamientos del gobierno nacional y los gobiernos locales. Ahí, pues, ¿cuáles son los retos? Medidas para dar liquidez a las empresas, créditos o subsidios de apoyo a pagar la nómina. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque si se destruye ese tejido empresarial y se rompen esos vínculos laborales entre los trabajadores y las empresas, recuperarlos después es altamente costoso. Por un lado, porque esas relaciones entre trabajador y empresa tomaron mucho tiempo en construirse. Entonces, pensar que si queremos una reactivación rápida, esa famosa reactivación en forma de V, pues necesitamos que esos vínculos no se rompan. No podemos esperar que entonces las empresas tengan que salir a buscar, entrenar y establecer nuevamente esas relaciones con los trabajadores. Por otro lado, es fundamental porque hay varios estudios que en la medida en que un trabajador entra en el desempleo, en la medida en que más tiempo pasa, pierde parte de sus habilidades productivas. Entonces estaríamos en un escenario de menor productividad, no solamente de costos de enganche y esto que comentaba, sino de menor productividad. Entonces es fundamental que estos sectores que no pueden funcionar puedan mantenerse y puedan mantener a sus trabajadores. Y por otro lado, pues tratar de ayudar a esos sectores a que vayan subiendo en esa lista de sectores que tal vez puedan funcionar. Por ejemplo, con facilidades y capacitación para uso de herramientas digitales, en la medida de lo posible, virtualizar el trabajo o usar canales virtuales de venta, pueden ser pues algunas de las opciones más inmediatas. Claro que hay sectores para los que esto no aplica, entonces hay que pensarlo más sobre el tema pues, de apoyos para que se mantengan. En tercer lugar, el apoyo a poblaciones vulnerables, donde se tienen que incluir los nuevos desempleados, y ahí pues todo este esfuerzo que se está haciendo en transferencias directas, pero hay un tema muy importante que es no solamente salvar esa pérdida de ingresos en el que ya se está viviendo, sino empezar a pensar en la reactivación, cómo vas capacitando a esas personas para que puedan reinsertarse. Lo que les decía, en esta pérdida de habilidades, pues cómo evitamos que se pierdan o cómo vamos alineando, y aquí llego al cuarto reto, que es prepararse para el nuevo normal, cómo vamos ayudando a las personas a que se inserten a los sectores pues que probablemente van a tener un mayor crecimiento. Porque ¿qué es ese nuevo normal? Pues una reducción en la demanda y cambios en los patrones de consumo. Entonces ahí, y pues esa es parte de la conversación de hoy, esos nuevos sectores con potencial o cómo repensamos los que ya se vienen trabajando, apoyo a habilidades de teletrabajo y trabajo en la agenda de competitividad. Hay muchos temas en los que sabemos que estábamos retrasados y esta situación hace urgente que avancemos. Perfecto. Y pues, solo para terminar, reflexiones finales. Gracias, Elena, muy amable. No, claro que sí. Ningún país conoce el camino cierto hacia la reactivación económica, ¿no? Todos los países estamos pues dando pasos un poco inciertos hacia esto, cómo se va a ver con la información con la que contamos.
y es fundamental que esos pasos los demos pues con apoyo en la información con la que contamos, con evidencia y buena política pública. Que la buena política pública, pues la verdad es que uno la puede resumir un poco como con sentido común. Dos, para lograr resultados deseados y evitar complicaciones adicionales, bueno, esto ya lo mencionaba, y un punto importante, que esas medidas sean acordes al contexto colombiano y al contexto local. Retos que conocíamos, es urgente avanzar, diversificación económica, transformación digital, calidad y pertinencia de la educación, entre otros. Los gobiernos locales juegan un rol fundamental en lograr el mejor escenario para la reactivación. Por un lado, buena coordinación con gobierno nacional, el tema de protocolos transversales que mencionaba, y también con esas medidas adecuadas a la realidad de su región que involucren distintos actores. Y por último, esto, pues sé que lo vimos por todos lados, pero no es menor y no lo podemos dejar de lado. Fundamental, seguir protocolos de salud para contener la expansión del virus. Lavado de manos, distanciamiento social, buscar atención si se presentan síntomas, cumplir las cuarentenas focalizadas, porque de otra manera nuestro escenario de reactivación no será esa B como más positiva, sino posiblemente una W o esa U larga con altos costos económicos y sociales. Mil gracias. Doctora Elena, muchísimas gracias por su intervención. Estamos procurando ser un espacio importante también a todas las personas que nos acompañan en este momento, más de 113 participantes. Queremos entonces formularle en ese mismo orden de ideas, teniendo en cuenta que el Consejo Privado de Competitividad es una entidad sin ánimo de lucro compuesta por la gran mayoría de empresas que están liderando fuertemente la productividad en el país y lógicamente también con sus miembros que son la academia, las firmas consultoras, etcétera. Queremos ver el aspecto, este era como un ámbito mucho más nacional. Quiero entonces hacerle la pregunta al doctor Mario Zambrano en el mismo sentido, doctor Mario, pero de una perspectiva mucho más local. En ese orden de ideas, le pregunto, ¿cuál cree usted que son las consecuencias económicas del coronavirus para los empresarios de Norte de Santander desde la perspectiva de nuestro programa Cúcuta, ¿cómo vamos? Sinceramente, primero que todo quiero decir que he visto mucho el debate a nivel de la ciudad y se centra, claro, en lo que pasa precisamente a nivel local, pero uno no puede pensar lo local si no entiende lo global. Por ejemplo, cuando se dice en los informes tanto de la CEPAL como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, que hay una afectación de 3 tipos específicamente a partir del COVID. Uno, a partir del shock de oferta, ¿sí?, que se afecta a la cadena de suministro, que la afectación que hay específicamente en China tiene directamente relación con lo que pasa en Norte de Santander y lo que pasa en Cúcuta. En primera medida porque China es uno de los grandes proveedores de gran parte de las materias primas con las que se mueve la gran economía a nivel mundial, tanto la industria, digamos, de sectores basados en temas tecnológicos como también de la industria manufacturera. Y recuerden ustedes que uno de los grandes proveedores, tanto de la industria manufacturera como de otro tipo de sectores para Norte de Santander, precisamente es China. O sea, verse afectado China y esa cadena de suministro tiene implicaciones directas sobre el funcionamiento económico tanto de Norte de Santander como de Cúcuta. Un primer elemento. Cuando uno mira la canasta exportadora de Norte de Santander, se da cuenta que hay 2 socios comerciales que son los más importantes. China, por un lado, y por otro lado tiene Estados Unidos. Entonces, cuando viene la caída de los precios de los commodities, especialmente materias primas, uno se da cuenta que dentro del componente de canasta exportadora de Norte de Santander, el sector mineroenergético juega un papel importante. Por lo tanto, ¿quién le compra a nuestros exportadores? En este caso, hablando específicamente del sector mineroenergético, viene siendo China. O sea, si no entendemos esa dinámica global, tampoco podemos entender las repercusiones a nivel local. Eso tiene efectos, digamos, también en el shock de demanda y lo que los estudiosos llaman también los problemas de liquidez en la economía. Y específicamente tiene una afectación bastante fuerte en el caso de Cúcuta y su área metropolitana. Para poner un datos que tiene la Cámara de Comercio, los tiene en su página en Data Cúcuta en el observatorio. El 97% de las empresas registradas en Cúcuta y su área metropolitana son microempresas, el 97%. De eso, más o menos, digamos, cuando uno mira el componente de estas empresas, el 80% son empresas de persona natural, para ponerlo en esos términos. En promedio tienen 5 trabajadores. Y cuando uno mira ese dato, uno también lo puede relacionar directamente con la tasa de informalidad,
que es casi el 71% según datos del DANE, de la informalidad laboral, pero que se halla vía demanda, en este caso, que son unidades productivas de menos de 5 trabajadores. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos un gran problema y es que los efectos económicos que va a tener específicamente el COVID y que está teniendo en este caso para, digamos, en el caso de Cúcuta, va a ser bastante fuerte. Cuando miramos la encuesta que presentó la Cámara de Comercio, que va a presentar específicamente sobre los empresarios que fueron encuestados, un poco más del 50% ha tenido que parar gran parte, del 60% de su producción. ¿Sí? Entonces encontramos que los efectos van a ser muy fuertes, específicamente en un tejido empresarial que ya por sí era débil, conformado por su gran mayoría por microempresas, y unos sectores que, a pesar de que estaban liderando y aportan especialmente en la canasta exportadora, se van a ver afectados tanto por el shock de oferta, también como por el shock de demanda y por los problemas de liquidez que tiene la economía mundial. Entonces nos encontramos en un escenario bastante complejo donde hay unos sectores económicos que se van a ver más afectados que otros. Para eso, por ejemplo, la Universidad de los Andes la profesora Eslava hizo con los datos de la GEIS, una información muy importante dividiendo los sectores entre vulnerables y no vulnerables, o menos vulnerables, por llamarlo así. Y para el caso, por ejemplo, de Cúcuta, era importante mirar cómo los sectores más vulnerables uno podía encontrar específicamente que, por ejemplo, en temas de empleo, alojamiento y restaurantes, que más o menos, según los datos proyectados por la Universidad de los Andes, casi 21.118 empleos. El más alto es comercio al por menor de bienes no básicos, casi 29.763. Construcción, 20.210 empleos. Y cuando uno mira esos datos, la gran mayoría, por ejemplo, en este caso de empleos que están en estos sectores de mayor vulnerabilidad, según la Universidad de los Andes, que son casi 189.000, casi 30.000 empleos más que los sectores no vulnerables son los que ganan menos, y casi el 82%, un poco más, se encuentran, por ejemplo, en la informalidad. Y en el caso que mencionaba, gran parte del sector y del tejido empresarial de Cúcuta, que es microempresa, cuando miramos la información que tiene la Cámara de Comercio por activos, encontramos que el 78% tiene entre 0 y 5 millones de activos. Digamos, entre 0 y 5 millones, eso muestra una gran debilidad. Y lo que quiero decir con esto es que tenemos un sector económico que yo no sé si llamarlo reactivar, porque ya veníamos sufriendo las consecuencias de una crisis económica por las fluctuaciones que había tenido, digamos, la economía venezolana, que había repercutido fuertemente en el sector comercio, son los que más genera volumen de empleo, sectores, digamos, de servicios comunales también, el sector hoteles, restaurantes, en el caso de Cúcuta y su área metropolitana, y que representa casi el 60% del valor agregado de todo el departamento. Veníamos con ese lastre específicamente de Venezuela, y que ahora posiblemente, bueno, posiblemente no, después del lastre de la caída de las fluctuaciones económicas venezolanas, viene específicamente la crisis migratoria, que genera una presión social fuertemente también, tanto en los mercados laborales, también como en toda la actividad social de la ciudad y del departamento. Una población fuerte, digamos, bastante joven, pero con limitadas oportunidades, con una informalidad bastante alta y con unas presiones también de tipo social que tenemos. En el caso de Cúcuta, casi el 36% de la población está en la pobreza, ¿sí? Y si lo miramos por índice de pobreza multidimensional, los temas también son bastante complejos, entonces nos encontramos en un escenario bastante aciago, tanto de la perspectiva social como de la perspectiva, en este caso, económica, por debilidad del aparato productivo, y creo que el COVID está haciendo una mella bastante fuerte, específicamente en los empresarios, tal y cual como lo muestra la encuesta que hizo hace poco la Cámara de Comercio, donde además hay un problema adicional, y es que ahí se necesitan muchos recursos de tema de liquidez para soportar estos 3 meses algunas empresas, y que carecen o no conocen la información de gran parte de la oferta institucional que está, digamos, ofreciendo a partir de los decretos del Gobierno Nacional, de los esfuerzos que está haciendo la Cámara de Comercio también con otras instituciones. Esa información no está llegando a la gran mayoría también de los empresarios, y es también mejorar esos canales de información, y sobre todo que muchos muestran en esta encuesta el acceso a los recursos que lo están haciendo a partir de préstamos de familia, y lo que demandan es un poco también de acceso a la información y que esos créditos o esa liquidez puedan obtenerlo, digamos, de una manera distinta a como se plantea. Pero creo que el desafío es bastante titánico para un departamento y para una ciudad que tiene indicadores sociales bastante complejos. Doctor Mario, muchísimas gracias. Observamos entonces, sin lugar a dudas, que es el momento no de preocuparnos quizás, sino de prepararnos para afrontar un reto supremamente importante, dado las 2 intervenciones que han sido completamente claras, y es el momento de entender que el tejido empresarial norte santanderiano
debe ser mucho más propositivo, positivo y, por supuesto, disruptivo. Yo creo que aquí va a jugar un papel importantísimo la innovación y el emprendimiento. Y qué bueno que nos acompañan diferentes sectores en este webinar que nos va a permitir a nosotros entender que si no cambiamos el chip, por decirlo de alguna manera, muy seguramente nuestras empresas se quedarán en ese estanco de lo que fue el mundo antes del COVID y lo que realmente es hoy el mundo después del COVID. Muchísimas gracias, doctor Mario. Quiero en ese orden de ideas para continuar con el desarrollo del programa, presentarles a todos nuestros usuarios el segundo informe del impacto económico que está sufriendo nuestro tejido empresarial producto del COVID-19, y esta muestra la tomamos en el periodo comprendido entre el 28 de marzo al 5 de abril. Estamos completamente convencidos que la última muestra, que esperamos entregar el próximo viernes, ya consolidada, del 6 al 13, nos permite empezar a observar otro panorama y, lógicamente, presentarlo a toda la comunidad norte santanderiana. Va a permitirme, entonces, mostrarles a ustedes, compartir el video, compartir la diapositiva. Este es un estudio que está midiendo el impacto económico del COVID-19 en nuestro tejido empresarial, que esperamos lógicamente sea usado por ustedes, amigos empresarios, comerciantes y emprendedores, y por supuesto también por las entidades de orden público y privado. En este segundo examen que nosotros hacemos del COVID, dada la ficha técnica, hacemos un cuadro comparativo entre lo que fue la muestra del 20 al 27 de marzo con la que efectuamos del 28 al 5 de abril, entendiendo como fecha de inicio el 20 del mes de marzo. Siendo así, entonces, fundamental decirles a ustedes que empezamos nosotros a observar que los sectores que siguen siendo, según nos muestran las cifras, es el sector del comercio, es el sector de la industria manufacturera, es el sector de los servicios y, por supuesto, de una u otra forma también, y creemos nosotros que uno de los más afectados es el sector de la moda. Aquí hay algo que es importante resaltar y aprovechar este espacio de 2 minutos que me ha concedido el webinar. Si ustedes observan la diapositiva, del primer corte al segundo corte, el cese total de actividades de nuestros empresarios fue del 50%. Lógicamente aumenta para el segundo corte en un 9%. Pero vamos a entender algo que es importante, y lo hablaba ahorita correctamente el doctor Mario, y lo tocó también en su momento la doctora Elena, el tema del desempleo. Observemos nosotros que en la pregunta que le hacemos a nuestros empresarios, que muy amablemente nos permiten acceder a su información con nuestras llamadas, nuestras entrevistas, es si ha debido reducir o no el número de trabajadores en la empresa. Y en el primer corte el 66% nos dijo que sí. Pero de manera, podemos decirlo, satisfactoria, de alguna u otra manera, del 28 al 5 de abril, los encuestados nos dijeron que solamente habían tenido que reducir en un 54%. Eso quiere decir que un 12% de los empleos se pudieron consolidar o mantener. Y ahí es donde está el gran esfuerzo que están haciendo nuestros empresarios. Y de ahí la importancia de que todas las entidades del gobierno nacional puedan seguir brindando ayudas efectivas a todos nuestros empresarios, que serán indudablemente mucho más necesarias durante, pero por supuesto también después, porque necesitamos una reactivación imperiosa y necesaria en todos los sectores de la cadena productiva del departamento del norte de Santander. No podemos hablar de uno en específico, unos más vulnerables que otros. Obviamente, unas empresas mucho más golpeadas que otras. Recordemos que el 97% del 100% del tejido empresarial norte santanderiano, que está compuesto por no más de 80.000 unidades productivas, el 97% son microempresarios.
Hay la importancia de entender que es el momento de cambiar el chip. La importancia de entender que tenemos que ser disruptivos, propositivos y positivos para lograr nosotros reactivar la economía de nuestro departamento. Siendo así, y previo a concederle entonces el uso de la palabra a la doctora Patricia Yáñez, quiero compartir con todos ustedes, participantes de este webinar, una pequeña encuesta que hemos realizado para todos ustedes con un tema que consideramos nosotros bastante importante y que le pido por favor entonces al equipo técnico que la presente para que pueda ser respondida durante la intervención que nos va a realizar entonces la doctora Patricia Yáñez, y a quien quiero también entonces hacerle la misma pregunta que en su momento hice a sus homólogos panelistas. Doctora Patricia, buenas tardes, y le consulto. ¿Cuáles son entonces para el Ministerio de Industria y Comercio, a través del equipo de regiones en la Dirección de Competitividad, cuáles creen ustedes que son esas consecuencias económicas del coronavirus que pueden impactar a los empresarios de este departamento de frontera norte de Santander? Buenas tardes. Bueno, indudablemente todo el territorio nacional se va a ver afectado de una manera diferente. Cada territorio tiene una particularidad diferente. Norte de Santander, por el tema de frontera, obviamente tiene una gran incidencia y afectación económica. Creo que indudablemente el sector de comercio y el sector de servicios son tal vez los dos sectores más afectados en el departamento del norte de Santander. Y de ahí, pues, en adelante, los demás sectores que han sido golpeados a nivel nacional, ¿no? Como el sector turismo, el sector de las industrias culturales y creativas, todo lo que tiene que ver, pues, con el funcionamiento de restaurantes, bares, eventos públicos, etcétera. Entonces, digamos eso para responder un poco la pregunta que me acaban de hacer. Frente a las medidas y acciones adelantadas por el Gobierno Nacional para controlar y mitigar el impacto del coronavirus en las MIPYMES, pues voy a contarles como a continuación y tratando de resumir, porque siempre es una información un poco densa y extensa, cuáles son esas medidas que desde el Gobierno Nacional se han pensado para aliviar un poco el impacto de la crisis en el sector productivo. Me está colaborando Mary con el avance de la, gracias, con el avance de la presentación. Bueno, en primer lugar, decirles que hay mapeadas 34 acciones que ya están reglamentadas y activas. 9 de ellas corresponden a temas de financiación, 6 a temas de facilitación de trámites, 3 a temas de regulación en comercio exterior o facilitación de comercio exterior, 2 a temas de tributación, 4 a temas de abastecimiento, 2 a regulación del mercado interno, 2 a temas de logística, 2 a temas laborales, 2 en lo que tienen que ver con formación en relación con el sector productivo y otro par de medidas adicionales que, digamos, no están categorizadas ahí. Voy a empezar explicando cuáles son estas medidas de financiación. Desde el Ministerio, a través de sus diferentes entidades adscritas y patrimonios autónomos, empezando con Impulsa. Con Impulsa hay 2 líneas de crédito que se abrieron, una para emprendedores con Bancoldex, que está disponible a partir del 27 de marzo y a través de la cual se van a liberar cerca de 11.000 millones de pesos en entidades financieras y fintech diseñadas que diseñen líneas de crédito especialmente para emprendedores, startups y pequeñas empresas con menos de 5 años de facturación. Ahí están exceptuadas las empresas de servicios de transporte aéreo y eventos públicos que van con cobertura de otra línea. A través de esta línea podrán acceder hasta 100 millones de pesos
con un plazo de hasta 3 años y con la opción de tomar un periodo de gracia de hasta 6 meses y con el amparo del Fondo Nacional de Garantías a través de Impulsa. La segunda línea de crédito para emprendedores es a través del Banco Agrario, es decir, en articulación Impulsa con el Banco Agrario. Son 112.000 millones de pesos para emprendedores agro de todo el país, que tengan menos de 8 años de constituidos y a través de estas líneas se asignarán hasta 70 millones de pesos por emprendedor o por empresa con un plazo de hasta 3 años y para cancelar hasta con 12 meses de gracia. En cuanto a la línea del Ministerio y Bancoldex, tenemos 5 líneas. La primera es Colombia Responde. Esta es una línea de crédito general al sector, dirigida al sector turismo, aviación y a sus respectivas cadenas de suministro, incluyendo las del sector de espectáculos públicos. A través de esta línea, el monto máximo por empresa es de hasta 3.000 millones de pesos para MIPYMES y de 5.000 millones para grandes empresas. La siguiente línea es Colombia Responde para Todos, que ya no se circunscribe solamente a estos sectores económicos, sino que se abre a todos los sectores económicos. Es como un segundo tramo de la línea Colombia Responde. Está destinado a capital de trabajo con un cupo de 350.000 millones para los sectores restantes, menos el sector agrícola que ya está atendido por Finagro. La tercera línea de Bancoldex es la de Colombia Emprende e Innova, con un cupo de hasta 6.000 millones de pesos para beneficiar empresas jóvenes que cuenten con un mínimo de 6 meses y máximo 96 meses, o sea, 8 años de facturación, es decir, empresas formales, y que está destinada a aliviar necesidades relacionadas con materias primas, insumos y nóminas y otros gastos operativos de funcionamiento, es decir, liquidez para las empresas, que es lo que necesitan en este momento. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Luego está la línea de escalamiento para el sector turístico. Aquí lo que se busca es apoyar la competitividad de las empresas de este sector a nivel nacional, financiando obtención de certificaciones nacionales e internacionales, desarrollos de nuevos productos y servicios, temas de innovación, adquisición de tecnología, accesibilidad y proyectos de eficiencia energética. El cupo es de 40.000 millones para capital de trabajo, sustitución de pasivos y modernización. Creo que esta es una línea muy importante para tener en cuenta porque a través de esta línea se podrán financiar, por ejemplo, todos los temas de virtualización de productos y servicios que tengan que ver con el sector turismo, la reestructuración de la cadena de valor, el replanteamiento de sus modelos de negocio, que es algo a lo que nos vamos a ver abocados pues por lo menos por un tiempo largo, ya que el turismo a nivel masivo seguramente no se va a reactivar muy prontamente. La siguiente línea del Ministerio de Bancoldex es el reperfilamiento de deudas. Entonces, los clientes actuales que tengan líneas de capital de trabajo, de modernización empresarial, microcréditos, y otra que se llama Exprimiendo Naranja, pueden solicitar aplazamiento de una o varias cuotas parciales de sus créditos por los siguientes 6 meses, ajustar su plan de intereses durante el tiempo del desplazamiento de cuotas a capital y mantener o ampliar el plazo del crédito hasta máximo 6 meses adicionales. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y del Ministerio, con el Fondo Nacional de Garantías, hay un programa especial de garantías que se llama Unidos por Colombia, donde se ha ampliado por 16 billones de pesos. Tiene como finalidad dar apoyo financiero a las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan, digamos, mantener su sostenibilidad y reinventarse, hacer todo el tema de reconversión productiva que necesiten o reconversión industrial, temas de virtualización, de transferencia hacia modelos de negocio digitales. Y el programa se divide en 3 líneas: garantía de pago para nóminas, garantía para capital de trabajo y garantía para trabajadores independientes. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, con respecto a las medidas de alivio para el mercado interno, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en articulación con Colombia Productiva, que es uno de los patrimonios autónomos del Ministerio,
hay dos programas que se están trabajando. Uno es la campaña Compra lo Nuestro por Colombia. Compra lo Nuestro es un programa que se ha venido trabajando desde ya hace varios años con muchísimo éxito, impulsando el tema de fomentar la compra de productos colombianos, pero pues que en el marco del COVID seguramente va a tomar muchísimo más auge. Aquí se facilita la conexión entre empresas que quieran proveer y o comprar bienes, servicios y materias primas durante la emergencia por el COVID-19, es decir, una suerte de empalme o encuentro entre oferta y demanda. Y Colombia Emprende e Innova, que es con Impulsa también, es una estrategia para articular la capacidad emprendedora y empresarial del país frente al COVID-19, que incluye dos componentes, emprendedores y empresarios, que busca identificar y visibilizar los emprendimientos que ya están creados y funcionando en servicios como, en sectores como servicios médicos, telemedicina, trabajo en casa, soluciones tecnológicas y provisión de productos y servicios básicos. Sobre este primer componente ya se hizo un primer corte y está en estudios y se va a ampliar a un segundo corte. La idea era poder identificar soluciones innovadoras para atender este tipo de demandas que tiene en este momento el país frente a la emergencia del COVID, y retos de innovación pública, a través del cual se trabaja en la estructuración y lanzamiento de 5 retos de innovación pública, y se invita a emprendedores, empresarios, academia y a ciudadanos en general a que encuentren soluciones para resolverlos. Estos retos de innovación pública, por supuesto, tienen que ver con lo que se está viviendo en torno a la emergencia. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al mercado laboral, bueno, un poco como precisar con respecto a la diapositiva anterior, sin devolverme mucho, y es que claramente, y esto será seguramente una tendencia a nivel mundial, habrá un recogimiento del tema de globalización y procuraremos fortalecer el mercado interno. Y por eso estas dos estrategias que les enseñaba antes pues son fundamentales. El pensar en dinamizar nuevamente nuestros mercados locales, en dinamizar las economías locales, el comprar a redes de abastecimiento que sean regionales, a nivel interdepartamental, y por supuesto a nivel nacional. Eso es algo sobre lo cual habrá que trabajar fuertemente, no solo desde el ministerio, sino con todos los territorios y con todas las entidades territoriales. Bueno, gracias. La siguiente diapositiva entonces se refiere a lo laboral. Ahí pues está todo, las dos normas que tienen que ver con la ampliación del plazo para la presentación y pago de las contribuciones a los parafiscales. Este es el decreto 397 del 13 de marzo, y lo que se establece es un beneficio para el pago de la contribución parafiscal para la promoción del turismo a fin de mitigar los efectos económicos del COVID. Y el aplazamiento es hasta el 29 de julio para el pago de lo que corresponde al primer trimestre del año 2020. La siguiente medida es una disminución temporal del aporte a pensiones hasta por 3 meses, a través del cual la cotización al Sistema General de Pensiones será del 3% por parte de los empleadores, que pasará de ser del 3% al 2.25%, y el de los empleados del 0.75%. Para el caso de los trabajadores independientes, el aporte será del 3%. Esto pues está estructurándose todo un trabajo con los operadores de las planillas para que en los pagos que corresponden a los meses de mayo y junio ya se vea la posibilidad, ya se vea reflejado en el sistema la posibilidad de la disminución de estos pagos. En cuanto, la siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la facilitación de trámites, pues se ha hecho toda una reglamentación de las reuniones no presenciales, la ampliación de los términos para presentar el informe anual por parte de las sociedades de comercialización internacional, el establecimiento de plazos especiales para la renovación de la matrícula mercantil,
y los demás registros que integran el Registro Único Empresarial y Social RUES, así como para las reuniones ordinarias de asambleas y demás cuerpos colegiados. Flexibilización de los procesos de insolvencia para el caso de las empresas que deban declararse pues insolventes durante el tiempo de vigencia del decreto de emergencia, alivio en registros sanitarios y la ampliación en la fecha de presentación de los estados financieros. Por favor, el tema yo sé que es un poco extenso. Sí, si me pueden avisar cuando ya vaya cerca del límite de tiempo. Muchas gracias. Estamos sobre el límite, tenemos un pequeño defecto de más o menos unos 6 minutos, pero creemos que estamos bien y podríamos redondear en un tiempo de máximo 2 o 3 minutos. Doctora, muchas gracias. Bueno, ok. La siguiente diapositiva tiene que ver con las medidas o acciones tomadas en torno al comercio exterior. Que son básicamente 3: reglamentación transitoria de zonas francas para su operatividad, agilización en la gestión aduanera, lo que nos permitiría pues garantizar todo el tema de importación de productos e insumos para el abastecimiento, por ejemplo, de las necesidades de insumos de bioseguridad en las instituciones hospitalarias y demás, y la suspensión de términos en los procesos que están vigentes en este momento. La siguiente diapositiva son las 2 medidas que se han tomado en temas de tributación: ajuste del calendario tributario para las empresas de aviación comercial, hoteleras y de espectáculos. Por supuesto, esto es toda una ampliación de los plazos para la presentación o más bien para el pago de los impuestos asociados a estos 3 sectores, y la devolución del IVA que se ha venido haciendo de acuerdo con el decreto presidencial gradualmente para los hogares más vulnerables. Y la siguiente diapositiva es la que tiene que ver con las medidas en cuanto a logística y abastecimiento, que son fundamentalmente 5. La convocatoria Empresarios por el Empleo fue una convocatoria que se abrió a través del Ministerio de Comercio, de la Dirección de MIPYMES, con el objetivo de que las empresas que ya tuvieran disponibilidad de productos biosanitarios, productos de insumos médicos en cuanto a textiles, guantes, bueno, y demás elementos que se necesitaran tanto para cubrir las demandas de los hogares como para cubrir las demandas institucionales, se registraran ahí. A través de Empresarios por el Empleo, entonces también se está redireccionando a otra plataforma interna en la cual se envían a la gerencia del COVID cuáles son las empresas que tienen disponibilidad de insumos para cotizar frente a compras públicas. Esto lo está manejando a través de un comité especial, la gerencia del COVID, para hacer compras públicas tanto a nivel nacional como territorial y dotar a las instituciones de salud. La segunda medida es la fijación de precios a productos de primera necesidad. Fue un decreto ya emitido desde Presidencia de la República, en el cual se buscó controlar el tema de incremento de precios y acaparamiento que se estaba presentando en algunos territorios frente a productos básicos de la canasta familiar. La aplicación del sistema de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes a través de la Superintendencia de Industria y Comercio para mantener alerta todo el sistema frente a cualquier irregularidad en temas de acaparamiento, de desabastecimiento o de incremento innecesario de los precios, un mapeo de alertas por posible desabastecimiento y remoción de cuellos de botella. Esto se viene haciendo desde el equipo de regiones con cada uno de los territorios, identificando cuáles son los productos en salud, en alimentos no perecederos y en articulación con el Ministerio de Agricultura, los alimentos agropecuarios o perecederos, de manera que puedan elevarse las consultas pertinentes a por ejemplo, en temas de cuellos de botella en transporte para estos productos que estén causando desabastecimiento en ciertas regiones. Entonces se hace una articulación con el Ministerio de Transporte para dar una solución pronta al tema.
Y finalmente, las normas relacionadas con el servicio público de transporte durante la declaratoria del estado de emergencia. Y la última diapositiva para estar dentro del plazo, en temas de formación y otras medidas, se ha habilitado un tema fuerte de capacitación virtual a través de Colombia Productiva e Impulsa Colombia. Hay webinars casi todos los días en relación con todos estos temas de afectación a los sectores productivos. Alivio en el pago de arriendos tanto para personas naturales como para los comercios. Esto fue un decreto expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Y un alivio en el pago del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, que también fue un decreto expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Digamos que eso es como el panorama general que tenemos en este momento de las 34 acciones reglamentadas y activas que tiene el Gobierno Nacional. Doctora Patricia, muchísimas gracias. Yo creo que es un excelente compendio. Estoy seguro que toda esta información sería buena compartirla con todos los participantes para que en cada una de nuestras empresas tengamos un normograma o un compendio de actuaciones, de prerrogativas y de disposiciones que ha entregado el Gobierno Nacional para lograr solventar la crisis, porque entendemos que no solamente se resuelve con aportes económicos, con créditos, sino también con estas clases de iniciativas que permiten a nuestros empresarios mejorar un poco los flujos de caja. Yo quiero en este momento ser participativo, concederle el uso de la palabra a nuestros usuarios. Entendamos que lo debemos hacer de manera virtual. En ese orden de ideas, queremos que ustedes, amigos participantes, nos escriban. Queremos 3 preguntas para hacerle a nuestros panelistas con base a lo que hemos hablado. Un saludo muy especial a la doctora Estefanía Colmenares, que nos acompaña del diario La Opinión. Y mientras esperamos estas 3 preguntas que nos van a hacer desde el público, por decirlo así, desde nuestros participantes, más de 100 personas en este momento, más de 99 personas conectadas, queremos dar el resultado de nuestra encuesta. Y aprovechando que se encuentran también representantes del Gobierno Nacional como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que conoce y entiende las dificultades que atraviesan todos los sectores económicos en el país, es importante reconocer la labor y el trabajo que ha hecho el gobierno. Y aquí, si observamos, estamos en pantalla, ¿qué beneficios de los que ha lanzado el Gobierno Nacional conoce? Le preguntamos a nuestros participantes. El 41% nos dijo líneas de crédito, el 2% nos dice garantías, el 20% nos dice plazo para pago de impuestos, el 4% alivios tributarios, y así consecuencialmente hasta llegar a plataformas el 0%. Un leve y breve análisis nos permite concluir que la gente conoce las líneas de crédito, doctora Patricia, pero desafortunadamente, y eso se ha vuelto un vox populi, un hecho notorio, que entendemos no atañe al Gobierno Nacional, pero sí podemos a través de estas aplicaciones y de estos debates que hacemos muy sanos, solicitar siempre los apoyos que requerimos nosotros para nuestros empresarios, y la Cámara de Comercio lo ha hecho de manera juiciosa. Es cómo lograr que la banca del país sea solidaria con nuestros empresarios. Usted nos hablaba de que se han lanzado unos créditos y unas líneas muy importantes a través de Bancoldex. Colombia responde para todos. Hace poco tuvimos Norte de Santander responde, Cúcuta responde. Aún hay habilitados más del 65% de esos 15.000 millones de pesos que logró conseguir el departamento y la alcaldía municipal de Cúcuta, pero nuestros empresarios siguen teniendo el mismo problema, y es no poder acceder a estos créditos dada la rigurosidad y falta de flexibilidad de los requisitos para acceder a los mismos. Ahí es una reflexión importante que debemos hacer todos y, lógicamente, pedirle siempre al Gobierno Nacional, dado que lo que más conocen, por lo menos hoy nuestros 100 participantes, son las líneas de crédito, pero las conocen, las vamos a buscar, y desafortunadamente en la banca se queda la ilusión y la necesidad del empresario. Ayer el presidente de la República de manera fehaciente y decidida lo manifestó: no quiere vampiros
en las entidades bancarias, y esperemos que estos mensajes, como siempre han sido de recibo, lleguen a oídos del doctor José Manuel Restrepo, ministro de Comercio y Turismo, y obtener entonces un buen apoyo y un buen aval para que los recursos realmente lleguen a las cuentas bancarias de nuestros empresarios, que es lo que realmente hoy por hoy pues más necesitamos dar a la dificultad. Ok, sí, frente a ese tema, pues el despacho ha estado muy pendiente de hacer de las alertas que se puedan generar en torno a la facilitación del acceso de los empresarios, no solo a los créditos, sino a todos los mecanismos e instrumentos que para el sector productivo se han dado desde el gobierno nacional. Por supuesto, hay una autonomía de las entidades bancarias en el tema de la asignación de los créditos, pero digamos, una parte del ejercicio que se ha hecho desde el gobierno para facilitar un poco o flexibilizar un poco los requisitos de las entidades bancarias es ampliar la cobertura del Fondo Nacional de Garantías a mayores porcentajes, de manera que el nivel de riesgo sea menor para la banca y así más empresarios puedan acceder al proceso. Yo comentaba antes en otro webinar que realmente pues en este ejercicio estamos aprendiendo todos, está aprendiendo el gobierno nacional y están aprendiendo los gobiernos locales, está aprendiendo el sector privado, porque pues es una crisis que no sentíamos que nos fuera a tocar cuando escuchamos el primer caso de coronavirus en diciembre en la distancia en la China, pero nos llegó más temprano que tarde y pues estamos todos aprendiendo cómo diseñar mecanismos cada vez más eficaces, más pertinentes y más oportunos para los sectores más golpeados, no solamente el sector productivo, sino por supuesto todos los sectores sociales más vulnerables que pues viven el día a día desde la informalidad. Entonces, creo que todas estas solicitudes llegan a oídos del despacho y por supuesto son discutidos en los distintos comités en presidencia para ver cómo se flexibilizan de alguna manera estos requisitos de las entidades bancarias y que así los empresarios puedan acceder más fácilmente a los créditos. Esperamos que así sea y que tengan oído siempre las solicitudes de los empresarios, no solamente de Norte de Santander, sino de todo el país, como bien lo han hecho el gobierno nacional, pero que esperamos sean en pronto plazo y en corto tiempo, porque pues la necesidad siempre apremia. En ese orden de ideas y para continuar y ya ir nosotros finalizando este importante diálogo y discurso con el sector empresarial, con la academia y con el gobierno nacional, queremos preguntarle a la doctora Mariluz Escobar Rivera. Doctora Mariluz, una feliz tarde, consultora del programa de gobernabilidad regional de USAID. Algo importantísimo, hablábamos nosotros de la necesidad, hoy hablamos de las propuestas que ha hecho el gobierno nacional para solucionar y mitigar un poco la crisis. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuáles son esas tendencias que se avisoran para los sectores económicos prioritarios en la región de Norte de Santander? Doctora, muchísimas gracias. El momento de inventar, de innovar, ¿cuáles cree usted que son entonces esas innovaciones? ¿Cuáles son, por supuesto, esas, se me escapa ahorita un poquito la palabra, tendencias? ¿Cuáles son esas tendencias que se avisoran para nuestros sectores económicos? Muy buenas tardes, doctora Mariluz. Muy buenas tardes, doctor Héctor. Muy buenas tardes para todos. Sí, primero un pequeño recorderis de lo que hace el programa de gobernabilidad regional de USAID. Es un programa que tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los gobiernos locales y la sociedad civil para acceder a recursos, para abogar por necesidades de las comunidades y para prestar más y mejores servicios de salud y educación. Y tenemos en este último año el programa arrancó en el 2015 y termina en el 2020, un énfasis en la población migrante, retornada y de acogida. El programa, como les mencionaba al inicio, tiene una cobertura en los 3 departamentos de frontera que son Arauca, La Guajira y Norte de Santander, en los municipios que están aquí indicados en la presentación. Ahora sí, en términos de tendencias, pues ya lo ha dicho la CEPAL, ya lo han dicho diferentes firmas, consultoras, y es que puede pensarse en una clasificación
de la afectación de los sectores, lo mencionaba también seguramente Elena y Mario al inicio. Hay unos sectores menos afectados, hay unos sectores medianamente afectados y hay unos sectores mucho más afectados. En los menos afectados, de acuerdo con la CEPAL, se encuentra agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. En los medianamente afectados, pues encontramos a sectores como explotación de minas y canteras, algunas industrias manufactureras, suministro de electricidad, gas y agua, los sectores de construcción, de intermediación financiera, inmobiliarias, servicios empresariales, servicios de alquiler, servicios sociales y personales. Y por supuesto, los más afectados están siendo el comercio al por menor y al por mayor, reparación de bienes, hoteles, digamos todos los asociados al turismo, hotel y restaurante, también los sectores de almacenamiento, que ya coparon todos sus stocks, en algunos casos comunicaciones, publicidad, productos costosos o de lujo que ya no están siendo prioritarios para la demanda, pero también identifican unos sectores con oportunidad. Entonces, pues vemos que la educación en línea está en boga, algunas consultoras, herramientas de teletrabajo, es evidente, las fintech o aquellas empresas que trabajan con tecnologías para ofrecer servicios financieros, el comercio electrónico, la publicidad digital, todo el tema logístico, pero también, lo señalaba usted, doctor Héctor, hay una necesidad de pensar en nuevos sectores con innovación, con sostenibilidad ambiental, sectores que puedan ser generadores de empleo, y digamos que ese es el gran reto que tenemos todos los países y todas las regiones en este momento. En términos de las apuestas productivas de Norte de Santander, que las vemos aquí en la primera columna de esta diapositiva, donde encontramos agroindustria, minería, salud, forestal, energía renovable, turismo, sistema moda, construcción y TIC, pues vemos que hay una serie de tendencias que afectan de distinta manera a estas apuestas productivas o sectores. Hay un cambio en muchos casos en el segmento de clientes, hay unos que demandan mayor sostenibilidad, hay otros que piden mayor seguridad en los productos o servicios que se ofrecen. Para algunos es la oportunidad también de tener con esos clientes mayor visibilidad. Y digamos que empiezan a surgir también nuevos nichos que pueden ser interesantes para los diferentes sectores. En materia de producto, para muchos sectores es el momento de pensar en cómo debe, digamos, redefinirse, sofisticarse y atender a las necesidades que efectivamente puedan tener esos segmentos de clientes. En materia de productividad es el momento de pensar en más tecnología, más automatización, en cómo aprovechar el teletrabajo en las diferentes industrias y en los diferentes sectores, en términos de virtualización, cómo se es más digital, cómo se usa el mercado digital, cómo las compras se vuelven más interactivas, porque esto no se trata solamente de estar en redes sociales, de crear una serie de cuentas para mi negocio ya, o para digamos, mi clúster, sino que efectivamente se puedan apropiar este tipo de herramientas. Pero hay una necesidad muy grande en términos de nuevas capacidades. La tendencia es a que tenemos que desarrollar en los sectores capacidades que antes las veíamos como que la academia me lo recomienda en el marco de esos proyectos que uno tiene de competitividad, por ejemplo, pero que ahora es el momento de desarrollar esas capacidades con ímpetu y con énfasis para que efectivamente esas capacidades permitan tener una ventaja competitiva en el mercado. Y hay tres elementos que sí son absolutamente transversales a todos los sectores y que tienen que ver con que hay que cooperar más. Ya pasó de moda, gracias a esta crisis, el hecho de trabajar de manera tan individualista. Hay que cooperar con otras empresas, hay que cooperar con el gobierno, hay que cooperar con los gremios, hay que cooperar con la academia, hay que cooperar con todos y con otras regiones también para efectivamente hacer frente, y como lo señalaba Mario muy enfáticamente al inicio, y es que en el caso de Norte de Santander, pues seguramente no es una cosa de que vamos a reactivarnos a partir de ahora,
sino que esto es un desafío que se viene presentando desde hace un tiempo en la región por diferentes factores. La solidaridad también es muy importante, ya digamos que este tema de un mercado, digamos, desmedido y sin pensar un poco en esa solidaridad que necesitamos en los territorios, en las comunidades en las que operamos como empresas o como sectores productivos. Y también va pegado mucho del tema de sostenibilidad, pues que efectivamente, para dar un ejemplo, pues el turismo ahora está llamado a que sea un turismo absolutamente sostenible, pero cualquier tipo de producción debe serlo en general para responder, digamos, que a la nueva conciencia que se espera se genere en los segmentos de clientes. Entonces, digamos que eso es un poco en materia de tendencias lo que diferentes estudios y análisis han dicho, y que en relación con las apuestas productivas de Norte de Santander, pues hay que tener muy en cuenta y hay que empezar a analizar ya de manera detallada en cada una de esas apuestas. De hecho, el programa ha tenido diferentes conversaciones con la Comisión de Competitividad para efectivamente avanzar en este propósito de reflexionar adecuadamente en cada sector productivo, pues cuáles son esas tendencias que hay que tener en cuenta para repensarse un poco todo esto. Y dejaría ahí para continuar con la siguiente pregunta, doctor. Doctora Mariluz, de verdad, muchísimas gracias. Yo pienso que aquí podríamos quedarnos toda la tarde hablando de cómo reinventarnos y de cómo renovarnos realmente ante esta dificultad. Pero aquí hay una gran ventaja, y es que nosotros los nortesantanderianos tenemos ese don y esa calidad de temple y de pujanza de convertir retos en oportunidades. A lo largo de la historia, la vida en Norte de Santander y en Cúcuta, su ciudad capital, nos ha enseñado dificultades, cierres de frontera, devaluaciones de nuestra moneda, caídas del comercio, pero siempre nos hemos reinventado, y aquí es donde yo siempre llamo la atención de mis empresarios, de mis emprendedores y de mis innovadores. Y es que se nos presenta en un momento casi que perfecto, porque entra con toda su pujanza la cuarta revolución industrial, como lo es la tecnología. A mí me sorprende ver cómo personas de 60, 70, 80 años que no manejaban un celular, que no eran capaces de ingresar un número a un directorio telefónico en un equipo celular, hoy son personas que hacen transferencias, hoy son personas que realizan encuestas, hoy son personas que pueden tener una conversación vía Skype o Teams o Zoom de cualquier manera. Yo pienso que ahí es importante, adicional a lo que tú nos has comentado, poder también entender, como lo dije hace un momento, cambiar nosotros un poquito el chip. Doctora Mariluz, muchísimas gracias. De verdad que pedimos también, por favor, que estas diapositivas puedan ser compartidas con los usuarios que hoy nos acompañan para una mejor reflexión y análisis, que yo creo que es ahí donde, y fundamental un tema, trabajar en equipo, hay que estar unidos, yo creo que unidos somos más fuertes. Hoy, ojalá las asociaciones logren cumplir esa misión que es consolidar el trabajo de equipo, encauzado, ese trabajo propositivo y obtener mejores resultados como región. Doctora Mariluz, muchísimas gracias. En ese orden de ideas, ya para concluir y dar el espacio a nuestros panelistas para que puedan dar respuesta a las preguntas que hemos recibido de varios de nuestros usuarios, y a quienes les pedimos, como siempre, gracias por su participación. Hacerles una pregunta muy pequeña para responder en 2 minutos. Tal vez, no sé, de manera muy concreta, 1 o 2 minutos les pido yo, por favor, dado que esta información nos va a servir a nosotros para impulsar propuestas productivas a los diferentes sectores que tenemos en la región: palma, cacao, cafés especiales, la minería, etc. Para ustedes como panelistas,
personas que conocen el componente social y la situación actual. En una palabra o en una frase, perdóname que se los recalque tanto para no extendernos tanto, ya que nos quedan solamente 6 minutos de tiempo. ¿Cuál es el gran reto? El gran reto que tienen hoy los sectores económicos, si se quiere, de Norte de Santander o del país. No puede ser siempre el económico. Para ustedes, ¿cuál es ese reto real y verdadero que tienen hoy nuestros sectores económicos? Quiero entonces empezar por el doctor Mario Zambrano. Doctor Mario. Una frase, una palabra. Una frase, una palabra. El gran reto que tenemos hoy los sectores producto del COVID. El gran reto, para empezar a sentar ahí cabeza y posición. ¿Cuál sería? Un concepto muy académico, pero que me gusta y es aplicable, que es construcción de capital social, ¿sí? Y una nueva gobernanza, si quieren ponerlo en esos términos, a partir del capital social entre el sector social, entre los sectores, digamos, privados y especialmente también el sector público. Sería eso para el caso Norte de Santander. Muy bien, doctor. Claro que sí. Eso es la Santísima Trinidad, por decirlo de alguna manera. Perfecto. Doctora Elena, para usted, ¿cuál es el gran reto que hoy afronta el tejido empresarial norte santandereano en Colombia? Pues yo creo que lo que pone de manifiesto esta emergencia es el reto de productividad. Entonces, independientemente de qué sectores sigan adelante, cuando se reactiven, tienen que ser productivos. ¿Qué quiere decir eso? Acercarse a la frontera tecnológica, mejores prácticas, poder llegar con los mejores productos al menor costo o con el mayor valor agregado. Yo creo que esa ha sido siempre la apuesta y la línea en que ha venido trabajando el departamento y ese sigue siendo el camino. Y yo creo que ese es un mensaje bien importante. Doctora Elena, muchísimas gracias. Entonces tenemos gobernabilidad y productividad, dos grandes retos que tenemos. Quiero invitar entonces a la doctora Patricia. Doctora Patricia, del Gobierno Nacional, ¿cuál es el gran reto que tienen los sectores empresariales en Colombia y por qué no aquí en Norte de Santander? Patricia, el gran reto. Qué pena, Mariluz. Bueno, yo apropiándome de un concepto que escuché en otro webinar y que me pareció muy interesante. Tenemos que reinventarnos bajo un esquema de economía del distanciamiento social. Y esto es cómo adaptamos las cadenas de valor, cómo repensamos esas cadenas de valor, cómo repensamos los modelos de negocio, cómo repensamos el relacionamiento entre los productores y los compradores, cómo cerramos brechas entre lo urbano y lo rural, cómo cerramos brechas entre los distintos territorios y lo nacional, porque creo que por mucho tiempo no vamos a tener, por ejemplo, un turismo transoceánico, no por mucho tiempo no vamos a tener siquiera un turismo dentro de las fronteras latinoamericanas, entonces, ¿cómo volvemos la mirada hacia lo nuestro, pero reinventándonos? Ok, entonces, gobernabilidad, productividad, reinversión. Y mire, me gusta mucho que están nuestros participantes del webinar también mandando sus respuestas y hay una que me gusta mucho, agradecer a Claudia Delgado, y ella dice que el gran reto es la transformación del pensamiento, la decisión y de la acción. Qué buena reflexión. Transformación del pensamiento, la decisión y la acción. Muy bien, de verdad, Claudia, muy amable. Y para terminar, doctora Mariluz, por favor, ¿cuál es ese gran reto que tenemos que afrontar hoy todos los empresarios en el país? Bueno, yo tendría 2 palabras para ser un poco indisciplinada con la instrucción. Y la primera es resiliencia, y creo que es algo de lo que sabe muy bien el empresariado norte santandereano, que se ha reinventado 1000 veces ante bastantes dificultades que han tenido históricamente, pero también debe ir acompañado de innovación, porque hoy el reto ya no es yo sigo adelante, me reinvento, pero me tengo que reinventar realmente de una manera distinta y que esa manera distinta realmente le genere valor a los clientes a los que me dirijo. Entonces, creo que esos serían como los 2 retos fundamentales. Perfecto. Entonces, lo dejamos en una para resiliencia y la segunda sería... Innovación. La innovación, perfecto, e innovación. Perfecto. Yo creo que tenemos claro
que a través de la gobernabilidad, la productividad, la reinvención, la resiliencia y la innovación podremos nosotros salir adelante, pero como muy bien lo dice Claudia Delgado, transformando el pensamiento, transformando la decisión y la acción. En ese orden de ideas, ya el tiempo se nos acaba, realmente termina siendo siempre muy corto. Vamos a revisar acá un poquito el tema, no encontramos acá el minuto, ok, perfecto, lo tenemos. Ya nos quedarían entonces, para la hora de cierre, que era las 5:30, corridos los 15 minutos que empezamos, vamos a hacer 2 preguntas entonces, y con ello concluimos, porque queremos también que nuestros participantes tengan la oportunidad de comentarles a nuestros panelistas sus inquietudes. Esta es una pregunta importante que queremos hacerle nosotros a la doctora, me pasan aquí la información, la doctora Xiomara. Doctora Elena, de manera muy concreta, por favor, dada la importancia, es la siguiente. Quiero enviar un saludo primero a la Alta Consejería de Competitividad de la Presidencia. De verdad que nos complace también tenerlos presentes en este webinar. Y ahí va un poco encadenada la pregunta. Entendida la productividad como la mejor manera, tenemos acá al señor Jorge López. Entendida la productividad como la mejor manera de sostener empleos, ¿considera usted que después del COVID-19 las empresas deban generar transformación digital o mantener un contexto similar a lo que venimos viviendo? Es decir, ¿es necesaria la transformación digital, dado que hoy todo lo hacemos de manera digital, o podemos seguir trabajando en la forma normal en la que lo veníamos haciendo? No, yo creo que es absolutamente necesario esa transformación digital, que implica pues diferentes actividades y formas de hacer las cosas. Como estaban diciendo ahorita, muchos avances se dieron pues porque tocó y rápidamente como que dar ese salto que no habíamos dado. Tú lo mencionabas, Héctor, o sea, empresarios pues que antes no podían descargar una app en el celular y ahora son los más expertos, pues obviamente esas son nuevas formas de hacer las cosas que pues no podemos perder esas mejoras. No sé si la pregunta iba en ese sentido, pero yo creo que digamos avanzando. Si podemos, lo entiendo también de la misma forma. Si traemos lo convencional y lo transformamos a lo digital, o si nos vamos solamente a las herramientas digitales como una perspectiva que hoy se nos presenta. Y yo creo que esa es más o menos la pregunta que nos querían hacer. Doctora Patricia Yáñez, pregunta obligada. ¿Cómo hacer? Nos preguntan acá, ¿cómo hacer para poder acceder a los créditos y si solamente se pueden acceder a través de la banca comercial? Bueno, por ahora está planteado así, a través de la banca comercial. Ayer en otro escenario de decisión, que es el Comité de Regionalización, un delegado de Bancoldex planteó que están estudiando la posibilidad de tal vez abrir algunas líneas de crédito como banca de primer piso, es decir, directamente a través de Bancoldex, pero eso no está todavía definido. Okay. Como les comentaba antes, pues la opción es a través de los bancos de primer piso, pues porque es la forma como el gobierno traslada los recursos desde Bancoldex. Yo creo que es muy importante mantenerse informados respecto de las medidas y los decretos que van saliendo, porque como les decía, lo que generalmente se hace en un año ahora se está haciendo en una semana, entonces todo el tiempo van adaptándose y cambiando los mecanismos y los instrumentos para poder satisfacer de alguna manera mejor las necesidades que tienen los distintos sectores. Yo los invitaría a que consulten continuamente la página coronaviruscolombia.gov.co, que ahí se están actualizando continuamente todos los decretos y están especificados sector por sector. De las distintas entidades, ministerios y demás, y es una forma pues muy fácil de mantenerse actualizada.
Lástima no poder tener una respuesta más contundente para la pregunta, porque sé que es una necesidad muy sentida de todo el sector empresarial, pero definitivamente en este momento solo es a través de la banca de primer piso que se puede movilizar los créditos. Perfecto. Escuchábamos hace poco al doctor Javier Díaz, que estaba tratando de trabajar, y seguramente usted nos dará la primicia tan pronto el ministerio así tenga la certeza y confirme la noticia de volver Bancoldes un banco de primer piso también. Eso sería una noticia excelente para todos nuestros empresarios, porque acabaríamos el intermediario bancario, la tasa de intermediación bancaria, y es una propuesta que también desde Cámara de Comercio le hicimos al gobierno nacional. Doctor Mario, termino con usted una pregunta que me parece importante, muy corta, que nos hacen, y es dirigida para usted. Dice, ¿cree usted que la economía circular jugará un papel importante en la economía local en el norte de Santander, dado los problemas en las cadenas de suministro? Claro que sí, va a jugar un papel muy importante, pero eso depende de algo que alguien mencionó, no me acuerdo si alguno de los panelistas, y que este cambio, no sé si llamarlo paradigmático, no creo que sea paradigmático, debe cambiar también la cultura empresarial. Y creo que ahí se encuentra parte del detalle, si le queremos llamar economía circular o cualquier otro nombre que reciba una forma alternativa a lo que hemos venido haciendo en el norte de Santander, siempre dependerá en gran parte, creo yo, de la cultura empresarial. Y creo que ahí toca hacer un trabajo bastante fuerte. Perfecto, doctor Mario, muchísimas gracias. Bueno, siendo las 5:48 y cumpliendo con nuestra agenda, quiero enormemente agradecerle a todos nuestros panelistas, a la doctora Mariluz Escobar, muchísimas gracias, al doctor Mario Zambrano, a la doctora Patricia Yáñez y a la doctora Elena García por su participación, y quiero dejar en el ambiente esto. Aproveché la pregunta que se hizo cuando les dije en una palabra o en una frase cuál es el gran reto que tienen los empresarios, era porque estaba destinada a formar una gran conclusión, pero también dejar en el ambiente una pregunta muy importante. ¿Podemos nosotros, a través de la gobernabilidad, la productividad, la reinvención, la resiliencia y la innovación, cerrar la brecha que existe entre lo urbano y lo rural? Ahí les dejo yo a ustedes esa pregunta, porque se me para la piel. Entiendo que hoy nuestros campesinos también necesitan de todo nuestro apoyo, y hemos centrado mitigar necesidades en las urbes, pero no lo hemos hecho en el campo. Y ahí creo que todos tenemos un compromiso gigante con nuestros campesinos, de poder también llegar con tecnología al campo y de también solventarles a ellos las necesidades que son muchísimo más grandes, pero que las hemos minorizado porque los hemos relegado en lo rural. Dejo ese tema en discusión. A ustedes, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un panel excepcional, unos profesionales que en realidad han dispuesto su tiempo, casi 2 horas, con nosotros acompañándonos, y como les digo, si por mí fuera, aquí nos quedaríamos. Doctora Mariluz, doctor Mario, doctora Patricia, doctora Elena, a ustedes muchísimas gracias, el Señor les bendiga. Y a nuestros participantes, de verdad, muchísimas gracias. León Ramiro, Yolanda Rojas, Diego Fernando, Alcala 153, Lina Bastos, Claudia Delgado, Laura Sarria. Muchísimas gracias. Espero haya sido de toda su ayuda. Y recuerde, cambiemos el chip, seamos propositivos, seamos positivos, y lo más importante, no nos preocupemos, pero sí preparémonos. A ustedes una feliz tarde, a todo mi equipo de trabajo lo mismo. El Señor los bendiga, muchísimas gracias, y la Cámara de Comercio de Cúcuta se transforma, pero nos transformamos para crecer. Una feliz tarde. Muchas gracias.